Les quiero compartir hoy algo que en las últimas semanas he estado meditando. En estas semanas, yo creo que los últimos 2 meses y medio, he hecho en mis notas una lista de versículos y de pasajes que Dios me ha dado a través de varias personas, a través de mis tiempos con Dios, y cada vez que Dios me da una palabra, un verso, un pasaje, lo tengo grabado y luego lo estoy transcribiendo en mis notas por mano para grabarlo en mi corazón, y todos los días estoy repasando esa lista. Ya está bastante largo y estoy usando la palabra de Dios para mantener mi ánimo, para mantener mi fuerza, para mantener mis ojos en Cristo en medio de las aflicciones y circunstancias que pues todos estamos enfrentando. Porque si están en el grupo de oración, has visto en los últimos 3 meses un montón de peticiones de oración. Tantas personas que están aquí están en medio del fuego de la prueba. Y esta lista de versículos estoy usando como en mi tiempo de oración. Porque muchas veces no sabemos qué orar o cómo orar. Pero si oremos conforme la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu que inspiró la palabra, nos da las palabras para orar conforme la palabra de Dios. Amén. Y el primer pasaje que tengo en la lista se encuentra en Efesios capítulo 6, comenzando en verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Una pregunta: ¿en dónde está nuestra fuerza? En el Señor. ¿De quién es el poder? Del Señor. El apóstol Pablo entendió eso y dijo: en mi debilidad estoy fuerte. Ahora entiendo yo que eso va en contra de lo que queremos escuchar. Queremos escuchar que Dios nos va a fortalecer y vamos a estar fuerte, pero Pablo dice: en medio de nuestra debilidad estamos fuertes. ¿Por qué? Tenemos que depender de la fuerza del Señor, de su poder. Pablo dice aquí: fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza. Vístense de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué dice? Resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. El apóstol Pablo predicó que en la cruz Jesús venció nuestro enemigo. Amén. Pero también aquí el apóstol Pablo enseña a nosotros que todavía tenemos el diablo, quien es el adversario, que trae adversidad, que se levanta en contra de nosotros. Y eso es lo que está hablando aquí en estos versos. Habla de una guerra que no es en contra de carne y sangre. No son las personas que nos están atacando o criticando o juzgando, lo que sea.
Y ayer, porque si me conoces, como mi amiga la psicóloga, si me conoces, soy bueno para condenar a mí mismo por mis fallas, mis errores, mis debilidades. Y cuando estaba meditando en eso ayer, como la lucha no es en contra de carne y sangre, eso no sé si incluye mi carne. Porque el enemigo es el diablo, que es el tentador también, que usa los deseos de mi carne en contra de mí para engañar. Tenemos que estar fuertes en el poder del Señor. Tenemos que reconocer que nuestra lucha, aún con el pecado, el tentador, el diablo, trae la tentación a nosotros. Entonces no solamente son las batallas exteriores, afuera de nosotros, que se levantan en contra de nosotros, también incluye, creo yo, incluye la batalla interna en contra de los deseos. Y eso tiene raíz del tentador, el diablo, el adversario que anda como león rugente buscando a quien devorar, destruir, ladrón, que viene a robar, matar y destruir. Es su función en nuestra vida. Y esa es la lucha que tenemos que reconocer que nuestra guerra es una guerra espiritual. Y Cristo venció. Y tenemos la promesa que nosotros somos más que vencedores, ¿verdad? Pero para ser vencedor, tenemos que luchar. Tenemos que enfrentar la batalla. Tenemos que estar firme, pero aquí habla 2 veces el apóstol Pablo de la armadura de Dios. ¿Qué hace armadura? Es para protegernos. Es para ayudarnos a aguantar los ataques del enemigo. Nos separa el ataque. ¿Qué hace? Nos protege del ataque. Y hemos visto, el apóstol Pedro es un buen ejemplo. Él es la persona que escribió, velad, sed sobrios, porque tu adversario diablo anda como un león rugente. Porque él tenía la experiencia. Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudarte, probarte. Y Jesús no dijo que le iba a proteger de su ataque. ¿Qué dijo? Estoy intercediendo, estoy orando por ti para que tu fe no falle. Entonces, necesitamos la protección de Dios. Obviamente con armadura es una imagen antigua de las guerras antiguas, cuando ellos usaron ese tipo de armadura de casco y coraza y todo lo que vamos a ver en los siguientes versos. Pero lo que quiero enfocar no es tanto en la imagen, sino qué es lo que Dios nos ha dado para protegernos. Vamos adelante. Cuando dice, permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos del fuego del maligno. Toman también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. ¿Quién ha escuchado esos versos anteriormente? Antes. La mayoría de nosotros hemos escuchado esto.
Y yo creo que hemos escuchado prédicas, hemos sido enseñados que nosotros necesitamos poner la armadura. Pero lo que quiero que nosotros, el enfoque en este día, es que estamos enfocando quién nos da la verdad, quién nos da la justicia, quién nos da la paz, quién nos da la fe, quién nos da la salvación. Probablemente cuando dice en medio de todo eso, sobre todo, ármense con el escudo de la fe y toman el casco de salvación. Probablemente debemos iniciar ahí porque entendemos que la fe, sin fe, no tenemos nada, ¿verdad? Entonces, por eso dice sobre todo. Pero vamos a tomarlos en el orden que parece aquí en este pasaje. Y mira lo que en el siguiente, mira esto. La armadura de Dios es la verdad, justicia, paz, la fe y la salvación. Esto es lo que Dios nos ha dado para proteger a nosotros. El arma que tenemos de la palabra de Dios dice que es la espada del Espíritu. Y nosotros tenemos que, recuerda lo que dije al principio, que la lista que tengo de versículos que estoy usando en mi oración, estoy tomando la misma lenguaje de la palabra de Dios para orar, solamente cambiándolo para personalizarlo o para orar sobre ustedes, las promesas y todo eso, pero usando la palabra como ¿qué? Espada. La palabra es nuestra espada. Es nuestra arma que nosotros podemos usar en contra del enemigo. ¿Y cómo usamos la palabra? Dice en oración, orando en el Espíritu y con toda oración y todo ruego. ¿En dónde está el campo de la batalla? Está aquí. Está en nuestra mente. En nuestra mente es donde el enemigo va a sembrar razonamiento, va a sembrar duda, va a sembrar afán, preocupación, va a sembrar miedo, temor. Aquí es donde nosotros tenemos que levantar en contra de nuestro enemigo la espada de Dios. ¿Y cómo? A través de la oración. Déjenme tomar un segundo para invitarles. Hoy, si hay tranquilidad aquí en la ciudad, yo voy a estar aquí a las 6 de la tarde otra vez, invitándoles, si quieren, si están dispuestos, pueden venir y vamos a estar orando juntos hoy a las 6. Porque es la guerra que tenemos que hacer. Pero la armadura, lo que Dios nos ha dado para protegernos, la primera cosa es la verdad. Vamos adelante. Mira lo que dice Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 6, dice, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros como seres humanos, si estamos razonando, ¿qué es la verdad? Porque te puedo decir algo que es cierto, pero la pregunta es si es la verdad. La ciencia, no quiero levantar un debate aquí, pero ¿recuerdas hace 6 años cuando dijeron que la ciencia dice en los tiempos de COVID? Y no sé si recuerdan, nada más quiero recordarles que en los tiempos de COVID, un experto dijo una cosa y otro experto está diciendo otra cosa. Es este tratamiento, no es este tratamiento, o es... ¿Sí, recuerdan esto? Y yo recuerdo, pensando en esto, ¿quién tiene la verdad? Estudia cualquier tema
Yo en este tiempo estaba estudiando mucho de la nutrición. ¿Quién tiene la verdad? ¿Los veganos o los carnívoros? ¿Quién tiene la verdad? ¿Los que de bajo carbohidrato o solamente carbohidrato? ¿Quién tiene la verdad? Porque son opuestos. Y para una persona, una dieta funciona que no funciona para mí. Entonces, puede ser cierto para ti, o no cierto para... Pero, ¿qué es la verdad? ¿Están conmigo? La psicología ya tiene siglos estudiando el comportamiento del ser humano. Y la psicología te puede explicar sobre tus tendencias y que si es esta personalidad que probablemente cuando eso pasa va a reaccionar en esa manera, ¿sí o no? Son observaciones que puede hacer a través de los siglos de estudio, razonamiento, investigación. Pero hermanos, la psicología no tiene la verdad. Te puede enseñar muchas cosas ciertas, pero no tiene la verdad. En el estudio bíblico que di el miércoles en la iglesia de mi papá, yo les dije, por favor, después de cualquier enseñanza, vete a tu casa y abre tu Biblia y estudia los pasajes, no solamente un versículo, estudia los capítulos, el contexto de todo lo que el pastor o el ministro está enseñando para que tú no sigas guiado por posiblemente opiniones o sentimientos o razonamiento humano, que es la verdad que te está guiando. Cuando Jesús estaba delante de Pilato en su juicio final, preguntó a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús contestó, Jesús no dio a él la respuesta, sino a sus discípulos en el secreto. Yo soy. Ahora, escúchenme bien, ustedes entienden que yo soy. Cuando Jesús usa esa frase, yo soy, que se encuentra 8 veces solamente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene la revelación que Jesús es Dios. No solamente Hijo del hombre, no solamente Hijo de Dios, pero en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Jesús está declarando, yo soy pan de vida, resurrección y la vida, el buen pastor, la puerta, todas las veces que Jesús declaró, yo soy, ¿qué está diciendo? Yo soy quien yo soy. Recuerda, ese es el nombre que Dios dio a Moisés. ¿Quién le diré a Faraón? ¿Quién me ha enviado? Y Dios dijo, dile, yo soy que yo soy. Y Jesús declaró, yo soy la verdad. Jesús es el Verbo, la palabra en carne. ¿Entiendes que entonces la primera cosa que Pablo menciona como protección, armadura, es la verdad? ¿Quién es? Jesús. Jesucristo es la única verdad. En otras palabras, la única opinión que importa es la opinión de Dios. ¿Por qué? Es la verdad. ¿Están conmigo?
Y mire lo que dice aquí en Juan. Mira, el siguiente, perdón, que hice un error, es Juan capítulo 8, no 14, eso. Juan capítulo 8, versos 31 y 32, que dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen, ¿en dónde? En mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán, ¿qué? La verdad, y la verdad los hará libre. La psicología, la ciencia, las opiniones del hombre no te puede dar libertad. La única cosa que hay una promesa de libertad es la verdad. Pero ahí dice la palabra, conocerán la verdad. Ustedes entienden que la palabra conocer es distinta a la palabra saber. En inglés es la misma palabra. Tienes que ver la raíz del griego, pero en español tiene las dos palabras distintas. Conocer es a través de una relación personal. Algo que has experimentado, algo que has conocido personalmente, has ido a ese lugar. Has hablado con esa persona. ¿Sí me explico? Puedes saber cosas de Dios sin conocer Dios. Conocer la verdad, recuerdes, no es información. No son hechos ciertos. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y la única manera para ser libre es conocer Jesús. Y esa es la razón que hablamos tanto de desarrollar una relación con Dios en el lugar secreto, que nosotros tenemos que orar, que nosotros tenemos que recibir el pan de vida, el pan diario que es la palabra de Dios. Porque no en una reunión vamos a conocer a Dios. Tal vez podemos tener un inicio con Dios, pero vamos a conocer a Dios en el lugar secreto, en intimidad. Y cuando Pablo dice, fortalécense en el Señor, lo que estamos haciendo aquí, hoy, en esa reunión, es importante, pero escúcheme bien, no es suficiente. Tenemos que permanecer en su palabra. Escúcheme bien, no puedes sobrevivir con la palabra que te estoy dando el día de hoy. Mañana y todos los días tienes que permanecer en su palabra para ser un discípulo verdadero, porque es a través de eso que conocemos la verdad. Amén. Entonces, toda la iglesia digan conmigo, Jesucristo es la verdad. La armadura de Dios. El cinturón, ¿dónde está conectado a esto? Todo depende, está sostenido por, ¿cómo se dice? Después de 3 semanas en Estados Unidos, perdóname, he olvidado, ¿ok? Perdóname. Pero entienden, ¿verdad? Todo depende del cinturón, la verdad. Mi acento también está peor el día de hoy. Espera hasta la próxima semana, estará mejor. Jesucristo es la verdad. Vamos adelante. 1 Corintios, capítulo 1, verso 26 y adelante. Dice, pues, consideren, hermanos, su llamamiento. ¿Cuántos aquí han sido llamados por Dios? Llamados a ser sus hijos. Amén. Consideren, hermanos, su llamamiento, tu llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien Dios ha elegido lo necio. Mira, Dios está hablando a mí. Aquí, lo necio. Dios ha llamado lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios va a usarme, va a decir, ¿cómo este necio
puede ser transformado y conformado y santificado y purificado para traer la gloria a Dios. ¿Están con el apóstol Pablo aquí? Para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo, Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Cuántos están agradecidos que no tenemos que ser perfectos antes? Nos escogió para ser perfeccionados. Amén. Vamos adelante. Dice, por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Por Él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que Dios hizo, y solamente vamos a enfocar en un punto. Me gustaría que teníamos tiempo para exponer a todo aquí, pero el punto aquí es que Dios hizo y Dios usó a Jesucristo, su obra perfecta, su obediencia perfecta, su vida sin pecado perfecta. Dios usó su obra para hacernos a nosotros justos. Jesucristo es mi justicia. Mi justicia no depende de mis obras. Mi justicia no depende de quién soy o quién eran mis padres o mis antepasados. Mi justicia depende 100% de la justicia de Jesucristo, quien es justo, y Él nos da, nos regala su justicia. Jesucristo es mi justicia. Jesucristo es tu justicia. ¿Están conmigo? Mira, Pablo explica aún mejor aquí en Romanos capítulo 3 cuando dice, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento, los 613 mandamientos que Dios dio a Moisés, no justifica a nadie. No nos puede hacer santo, no nos puede transformar, no nos puede cambiar, no nos puede salvar. ¿Qué es la función de la ley? Dice, pues por medio de la ley viene el reconocimiento del pecado. ¿De qué sirve la ley? Porque la ley aún tiene un propósito, para mostrarme a mí que soy pecador. Para mostrar, para revelar a mí mi necesidad de ser salvo y justificado. Sin la ley, nadie puede humillarse delante de Dios para arrepentirse. Tenemos que ser confrontados con el pecado en nuestra vida para confesar, para arrepentir. Entonces la ley es buena si usamos la ley por su propósito. Y es para ayudar a nosotros a reconocer nuestro pecado. Pero ahora, ¿cuántos están de acuerdo aquí que somos pecadores? Ok, pero vamos adelante. Porque dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen.
pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados, ¿qué dice? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo. En pocas palabras, somos justificados por la fe y no por la ley. Pero nuestra fe tiene que estar ¿en quién? Si mi fe es que yo soy una buena persona, si mi fe está en mis obras, en mi capacidad, no es suficiente y nunca será suficiente. Yo tengo que levantar mis ojos a quien es justo y perfecto y santo, y tengo que confesar mi pecado, humillarme delante de Él, y yo tengo que pedir que Él me da su justicia. Pero es un regalo. Es algo que Dios quiere dar a todos por medio de Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que tener la fe para confiar en su obra y no en nuestras obras. Amén. Entonces dígalo conmigo: Jesucristo es mi justicia. Vamos. Tengo otro verso, el mismo. Vamos, pues hay más buenas noticias en esto. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él, Jesús, como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Simplemente lo que Pablo está diciendo es que su sangre es lo que cubre, lo que esconde nuestro pecado. Y porque Él era el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, su sangre preciosa es lo que abre el camino que nosotros podemos estar delante del trono de gracia para recibir, para clamar su misericordia y su gracia. Amén. Y Él nos justifica. Amén. Vamos adelante al siguiente punto. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Ahora, yo sé que estoy usando muchos versículos. Les voy a mandar el PDF con todas las notas. Si en el grupo de anuncios después, o en la tarde, si quieren estar meditando y revisando ese mensaje. Pero estoy dando muchos versículos para que no hay duda que es la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice verso 11 de Efesios capítulo 2. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, nosotros somos gentiles y no somos del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Si no somos del linaje de Israel, entonces todos los demás son gentiles por la carne. Pero eran llamados incircuncisión por lo de la llamada circuncisión. En otras palabras, los gentiles por los judíos, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, estando como sin. Mira, escúcheme bien. ¿Una vez has sentido sin esperanza? Pablo dice en Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Que Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Dios es Dios de esperanza y por medio del Espíritu Santo nos llena con paz y gozo y esperanza, pero es por medio de la obra que tenemos que recibir
por la fe la obra de Jesucristo. Porque antes éramos sin esperanza y sin Dios en el mundo, en las tinieblas. Pero dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y mira esa frase. No te olvides de eso. Él es nuestra paz. ¿Quién de ambos, los gentiles y los judíos, de ambos nos hizo uno? Adelante dice, Él, Jesús, derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Tenemos también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca. Mira, los que estaban lejos y los que estaban cerca no tenían paz antes de la obra de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo tenemos paz, ya que por medio de Él, de Jesús, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. ¿Entienden lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a Dios, no por nuestra obra, sino por la obra que hizo Jesús. Y siendo enemigos, Él nos ha llamado amigo, hijo, hija, y nos da paz. Entonces díganlo conmigo, Jesucristo es mi paz. Si tenía tiempo, vamos a lo que está escrito en Filipenses capítulo 4, cuando dice, no seas ansioso, no te afanas por nada, sino en todo, oración, súplica, que estamos orando, y el Dios de paz establecerá su paz, que sobrepasa todo entendimiento, porque su paz en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, puede estar en nosotros. Porque nos ha enseñado, y la Biblia dice, nos muestra que la paz no es ausencia de la prueba. La paz, escúcheme bien, también la paz no es un estado emocional. La paz es cuando estamos firmes en la mano de Dios. Y puede ser en medio de la tormenta, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, en medio de todo, y podemos estar en paz. Pero la clave, Filipenses capítulo 4, verso 4 al 9, la clave es que nosotros tenemos que mantener nuestros pensamientos en Él, en todo lo verdadero, la verdad. ¿Recuerdas al inicio que dije que hay cosas ciertas como la prueba, la aflicción, lo que está pasando en tu vida? ¿Es cierto que está pasando? Sí, no puedes negar eso. Pero ¿qué es la verdad? Es lo que Dios dice. Y si Dios te dice que tú eres mi hijo, mi hija, te amo, nunca te voy a apartar de ti.
Si Dios te dice, yo soy el Dios que hace todas las cosas nuevas. Si Dios te dice que estás sufriendo, pero te voy a sanar. Si estás muerto, pero te voy a resucitar. Si Dios te da su palabra, no importa las circunstancias, puedes estar en paz. Porque paz no es un estado emocional, la paz no es ausencia de los problemas, la paz es un estado espiritual. Nosotros tenemos que entrar en la paz y eso es a través de mantener nuestros pensamientos en la verdad. Reconocer que Jesucristo es mi paz. Pero todo depende, ¿recuerdas? Sobre todo, toma el escudo ¿de qué? De la fe. Vamos adelante. Y solamente vamos a ver por tiempo un verso aquí, Hebreos capítulo 12, verso 2. El autor dice aquí, puestos los ojos ¿en dónde? En Jesús. Porque Jesús es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿En dónde están tus ojos? Porque recuerden el tiempo que Pedro estaba en el barco en medio de una tormenta con los otros discípulos, y los discípulos comienzan a dar voces gritando que hay un fantasma caminando sobre el mar, pero ellos en su miedo están gritando, pero Pedro reconoció que era Jesús y dijo, si eres tú, llámame a caminar contigo. Y en este momento Pedro tenía sus ojos en Jesús, sus ojos puestos en Jesús. ¿Y qué pasó con Pedro? Comenzó bien, caminando en medio de la tormenta sobre el agua. Una cosa totalmente imposible para el ser humano, una cosa sobrenatural, mientras que sus ojos estaban puestos en Jesús. Pero dice la palabra, creo que está en Mateo capítulo 14. En Mateo, si quiere leerlo después, en Mateo 14, cuando dice la palabra que Pedro, viendo el viento, y eso es lo que siempre me ha sido muy interesante, porque puedes ver el viento es invisible. Solamente puedes ver el efecto, las olas y todo moviendo, levantando. Pero la palabra dice, y la palabra es perfecto, viendo el viento. Ahora, eso es algo extra, nada más para los nerds que les gusta cosas de... La palabra en el griego y también la palabra en hebreo de viento es la palabra pneuma, que es la misma palabra espíritu. ¿Y recuerdas cómo iniciamos? Efesios capítulo 6, que nuestra guerra no es en contra carne y sangre. En otras palabras, voy a decirlo de esta manera. Nuestra guerra no es en contra lo visible, sino es en contra lo invisible. Y Pedro quitó sus ojos de Jesús y comenzó a ver lo que es invisible, el viento que estaba moviendo las circunstancias alrededor de él. ¿Sí me explico? ¿Y qué pasó? Dice, comenzó a hundirse. ¿Cuántos han metido en el mar? No comiences a hundir, te hundes. Es inmediato.
Eso me dice a mí que aún cuando está comenzando a hundirse, está siendo sostenido por Dios. Pero clama, sálvame, extiende su mano. Y Jesús toma su mano y se levanta otra vez. Y Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? Entró la duda cuando quitó sus ojos de Jesús en medio de las circunstancias y comenzó a ver lo invisible, enfocando en su enemigo en vez de su Salvador, sustentador, su proveedor, su sanador. ¿Están conmigo? ¿De dónde viene la fe? La fe no surge de nosotros, no es de nuestra carne, no es un invento del ser humano. La fe viene de Dios. Y aquí dice que Jesús es el autor. Sin Él no podemos tener fe. Y si nuestra fe está en cualquier otra cosa, se va a caer. Pero dígalo conmigo, Jesucristo es autor de la fe. Pero diga mi fe. Jesucristo es autor de mi fe. Amén. Amén. Y vamos adelante, vamos a ver aquí Jesucristo. En Hechos capítulo 4, verso 8, dice entonces, y esto es después de que Pedro y Juan se sanó, creo que un hombre cojo, se levantó, fue sano, y se molestó los fariseos, los religiosos, porque ellos están predicando el nombre de Jesucristo que fue prohibido. Se levanta y los fariseos están como un tribunal juzgando a Pedro y Juan, y dice entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, que les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos. Vamos adelante. Por Jesús, este hombre está de pie, ¿qué dice? Sano en su presencia. Él, Jesús, es la piedra rechazada por ustedes, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Escuche esto, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda la iglesia digan conmigo, Jesucristo es mi salvación. Aquí también dice que es mi sanador. ¿A quién habla de la vida que Él nos da? Mire, la salvación incluye una restauración, una reconciliación, una renovación total en nuestro ser. Y si nosotros podemos aprender de protegernos con la armadura que Dios nos ha dado, que es la verdad, la justicia, la paz, fe y salvación. Si nosotros el día de hoy podemos comenzar a confesar y declarar, Jesucristo, tú eres la verdad. Tú eres mi justicia, tú eres mi paz, tú eres el autor de mi fe, tú eres mi salvación. Escúcheme bien, por favor. No estoy diciendo que de hoy hasta mañana las circunstancias de tu vida van a cambiar.
No estoy diciendo que en un instante se va todo el dolor. No estoy diciendo que la lucha se acabará mañana. La promesa es que hoy, sobre todo si tú tienes fe en Jesucristo, tú puedes ser salvo, restaurado, reconciliado, sanado por Jesucristo en el hombre interior. Y Él te puede enseñar y hacerte libre por su verdad, porque Jesucristo es la verdad. Él te puede regalar, puede depositar en tu vida de su cuenta su justicia. Y puede establecer paz. Tal vez no quitando o calmando la tormenta en un instante, pero en medio de las aflicciones, Él será tu paz. Hay una canción que canto en inglés que me ha ministrado a través de años, que es una declaración de quién es Jesús. El título se llama Rescue, rescatar, rescatado. Rescátame. Dice, tú eres la fuente de la vida y no puedo quedarme atrás. Nadie más lo hará. Porque te necesito, Jesús. Es un clamor, ven a rescatarme. ¿A dónde más puedo ir? No hay otro nombre por el cual soy salvo. Captúrame con tu gracia y te seguiré. Mi corazón es tuyo, para vivir necesito tu mano en la mía. Nadie más lo hará. Pongo mi confianza en ti, porque en este mundo no tiene nada para mí. Te seguiré. Ahí en donde estás, toma un momento y cierra sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias que Jesús es la verdad. Y que Jesús es nuestra justicia y nuestra paz. Y si en este día, en este momento, si podemos poner nuestra fe en Él, tendremos la salvación que incluye que nos podemos acercar a ti y estar delante de ti en tu presencia, delante de tu trono de gracia, para pedir, para clamar tu misericordia y tu gracia, para sanarnos, para restaurarnos, para llenarnos con tu Espíritu Santo, tu presencia sobrenatural, para establecer fuerza, tu fuerza en medio de nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, levantar nuestros ojos a ti y clamar a ti. Amigos, si el mensaje ha llegado a tu corazón, si tú crees que Dios te está hablando, te invito, ora. Dios, te entrego mi vida. Te rindo mi vida. Reconozco que he pecado, que soy pecador, que necesito tu misericordia, tu gracia. Reconozco
que fuera de ti soy miserable y te necesito, pero gracias que enviaste tu Hijo para llamarme. Gracias, Señor, que tu misericordia, tu gracia y tu perdón me puede alcanzar. Recibo, Señor, tu Espíritu y tu palabra en mi corazón para ser hecho tu hijo, tu hija. Y pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que me santificas, que me purificas. Sáname, sálvame, restáurame. Yo quiero conocerte. Quiero vivir en libertad de mi afán, de mi preocupación, de mi miedo, temor, mis dudas, mi incredulidad, mi razonamiento, todo lo que se levanta en contra de tu verdad. Sáname, Señor. Sálvame, Señor. Restáurame, Señor. Les quiero invitar que pónganse de pie.